Nos dicen que tenemos una sal como es el diyoduro de plomo o yoduro de plomo 2 que disolvemos en agua pura a 25 grados centígrados y cuya solubilidad a esa temperatura sería de 0,7 gramos partido por litro. Debemos calcular, por un lado, el producto de solubilidad de esa sal y por otro lado, cuál sería la solubilidad de esa sal, del diyoduro de plomo, a la misma temperatura pero en una disolución 0,1 molar en este caso, yoduro de potasio. Y nos dan como dato las masas atómicas del yodo y del plomo. Para poder hacer el problema, como siempre, es bueno situarlo dentro de lo que, digamos, del tema, ¿verdad? O de la parte del temario que estés trabajando. En este caso estamos dentro de lo que sería el equilibrio químico, pero dentro del equilibrio químico estamos refiriéndonos a un tipo de equilibrio que es un poco particular, que era lo que llamábamos los equilibrios heterogéneos. Es decir, son equilibrios que se producen en procesos en los cuales hay más de un estado de agregación. En este caso, como hemos dicho, es un equilibrio heterogéneo y siempre se hace necesario escribir, en este caso, cuál sería el proceso de disociación de la sal de partida, del yoduro de plomo 2, que sería, como estás viendo aquí, este que te pinto. Tendrías la sal que es sólida y que va a dividirse, va a disociarse en catión plomo 2, que sería o estaría en estado acuoso, y anión yoduro, que también estaría en estado acuoso. Y fíjate en la estequiometría, que es importante. Por cada mol de la sal del yoduro de plomo 2 que tú disocies, vas a tener un mol de catión y 2 moles de anión yoduro. Una vez que esto lo tenemos claro, lo siguiente sería escribir cuáles serían las concentraciones de cada una de las especies en el equilibrio. Y estas concentraciones vamos a tomarlas en función de S, que era la solubilidad de la sal. Así que yo podría escribir que en el equilibrio, si yo he puesto una concentración inicial de la sal, que llamo C sub 0, en el equilibrio voy a tener esto que ves aquí. Es decir, se habrá disociado S, que es lo que llamaré la solubilidad, y por lo tanto aparecerán aquí, siguiendo la estequiometría, S de catión plomo y 2S de anión yoduro. E insisto, la estequiometría es importante. Una vez que tengo esto, si me voy al apartado A, lo que voy a hacer es escribir la ecuación para el producto de solubilidad. Y recuerda que eso viene dado en función, como cualquier constante de equilibrio, de las concentraciones. Entonces, lo que vamos a hacer es escribir este producto de solubilidad para la sal y sería la concentración del catión por la concentración del anión, pero al cuadrado, insisto, con la estequiometría. Y claro, si me fijo en lo que acabo de escribir para el equilibrio, puedo ver que la concentración de catión la he llamado S y la concentración de anión es 2S. Así que si me vengo a la expresión del producto de solubilidad, solo tengo que sustituir estos valores. Y lo que obtengo es, como ves aquí, S por, y esto es importante, 2S, que era la concentración en el equilibrio para el anión, al cuadrado. Fíjate que he usado un paréntesis porque esto es un error muy común que se comete en el nivel en el que estás. Así que cuando yo haga esta operación, si atiendo al paréntesis que he escrito, me va a quedar como resultado esto al cuadrado, que sería 4 por S al cuadrado, y a su vez por S que está fuera, por lo tanto me va a quedar 4S cubo. Esta es la forma de una sal, ¿verdad? Del producto de solubilidad de una sal que tiene estequiometría 1, 2. Así que una vez que tengo esto, podría proceder al cálculo de K sub S, que es lo que me piden en el apartado A, pero tengo un pequeño problema. Fíjate que la solubilidad te la han dado expresada en gramos partido por litro, mientras que tú sabes que cuando hablamos de equilibrio químico en la en la constante de equilibrio, como la ponemos en función de las concentraciones, al nivel en el que estamos lo tenemos que hacer en concentración molar. Por lo tanto, tengo que expresar la solubilidad en concentración molar. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues bien, tomando en cuenta lo que sería la masa molar o molecular de la sal que estoy disociando y considerando que voy a tener
un volumen de 1 litro, porque además la solubilidad me la han dado en gramos partido por litro. Fíjate que yo lo voy a hacer usando un factor de conversión. Mi solubilidad va a ser 0,7 gramos partido por litro y lo que voy a hacer es convertir estos gramos en mol. Un mol de la sal equivaldría a, basta conseguir la estequiometría, 207 que corresponde al plomo más 2 por 127 que corresponde al yodo. Hacemos la operación y obtenemos un valor, como ves aquí, de 1,52 por 10 elevado a menos 3 molar. Esta es la concentración molar, ¿verdad?, en la que yo puedo expresar mi solubilidad de la sal. Una vez que tengo este dato, ahora sí, ese es el dato que voy a introducir en la ecuación que tenía. Por lo tanto, el producto de solubilidad será ni más ni menos que 4 por 1,52 por 10 elevado a menos 3 al cubo. Y acuérdate que también tienes que elevar al cubo la unidad, es decir, tendríamos molaridad al cubo. Bien es cierto que a efectos de la EBAU no nos piden que hagamos un desarrollo de las unidades en las constantes de equilibrio, pero no está de más, si te encuentras seguro, el que lo vayas poniendo, porque aclara mucho, ya lo vas a ver. Así que tendríamos que, nuestro producto de solubilidad, lo único que me queda es hacer esa operación y va a ser, como ves aquí, 1,40 por 10 elevado a menos 8 molar al cubo. Ya tengo hecho el apartado A y nos vamos al apartado B del problema. Ahora, fíjate que lo que me dicen es que ya tenemos de partida una disolución 0,1 molar de yoduro de potasio. ¿Qué quiere decir esto? El yoduro de potasio es un electrolito fuerte, es decir, es una sal con una muy alta solubilidad. Así que cuando yo la ponga en agua, lo que va a ocurrir es que se va a disociar completamente. Así que podríamos decir que la concentración de anión yoduro de partida va a corresponder al 0,1 molar de la sal que estoy disolviendo. Y esto me tiene que afectar necesariamente al equilibrio que yo me he escrito aquí. De manera que ya habría 0,1 molar del anión que habría que tener en cuenta. Así que me voy a reescribir esta parte de aquí, que serían las concentraciones en el equilibrio. Esto es crucial en este problema. Así que, ¿cómo lo voy a escribir? Pues fíjate, me va a quedar muy similar. Pero yo voy a usar S' para denotar que la solubilidad ahora ha cambiado. Así que yo voy a echar otra vez una concentración C sub 0 del yoduro de plomo 2, pero ahora voy a suponer que se disocia, que su solubilidad cambia, por eso la llamo S'. Y claro, aquí me va a quedar otra vez S' para el catión, porque el otro catión de la sal, que era el catión potasio, es un mero ion espectador, no me va a afectar a la concentración, ¿verdad? Bueno, me va a afectar, ahora veremos por qué, pero no me supone ningún tipo de concentración de catión a tener en cuenta. Y sin embargo sí que lo voy a tener que tener en cuenta aquí en el caso de el anión. Y tendríamos que va a ser 0,1, que sería la concentración que hemos dicho para el, en este caso, yoduro, más, y sería ahora 2S', al igual que hacíamos antes, para el yoduro que proviene del yoduro de plomo 2. Así que una vez que tengo reescritas estas concentraciones en el equilibrio, lo único que tengo que hacer es otra vez aplicar, en este caso, el producto de solubilidad, porque aunque me piden la solubilidad, yo sé que no varía, el producto de solubilidad es una constante. Así que fíjate que lo que voy a hacer es volver a escribir el producto de solubilidad, que sigue siendo el mismo, por supuesto, en función de las concentraciones de plomo y de yoduro, pero teniendo en cuenta esta otra expresión que acabo de poner. Fíjate que sería S', que para el plomo, y tendríamos ahora 0,1 o 0,1 más 2S' al cuadrado. Estamos igual que antes, exactamente igual que teníamos antes. Fíjate la importancia ahora del paréntesis. Una vez que tengo esto, ¿qué es lo que podría hacer? Pues fíjate que yo podría desarrollar el cuadrado que tenemos aquí en el paréntesis, ¿verdad? Que sería una igualdad notable, multiplicar por S', y lo que voy a obtener sería una ecuación de tercer grado. La ecuación de tercer grado que yo obtendría es esta que ves aquí.
S' al cubo más 0.4 S' al cuadrado más 0.01 S' menos 1.4 por 10 elevado a menos 8 igual a 0. Y se puede resolver. Hay una ecuación, perdón, hay una fórmula para resolver las ecuaciones de tercer grado. Pero parece un poco complejo. Bien, vamos a tener en cuenta nuestra teoría del equilibrio heterogéneo y además otra cosa que es muy útil, que es el principio de Le Chatelier. ¿Qué va a ocurrir si, como tenemos aquí escrito ahora, yo tengo una concentración de yoduro mucho mayor que la que correspondería a la sal sola que veíamos en el apartado A? Pues lo que va a ocurrir es que al ser mucho mayor la concentración de anión, el equilibrio tiene tendencia a reaccionar parte de este exceso de anión con el catión e irse hacia la sal que es sólida. Ni que decir tiene que cuando ocurre eso disminuiría la concentración o en este caso la solubilidad de la sal. Es decir, tengo que esperar que esta S' sea más pequeña que la S que calculé o digamos que tuve antes, ¿verdad? Que me daba el enunciado. Fíjate que la S que me daba el enunciado, la tengo aquí, era del orden de 10 elevado a menos 3 molar. Tengo que suponer, por lo tanto, que el dato que voy a obtener es menor que ese 10 elevado a menos 3 molar. La cosa sería, como lo que tengo dentro de paréntesis es 0.1 más 2 por esta S' que decimos que es menor que este dato que teníamos aquí, vamos a hacer la aproximación de que lo que hay dentro del paréntesis es igual a 0,1. Es decir, vamos a despreciar S' frente al factor 0.1 de partida del anión. Esta sería la aproximación. Y vamos a ver si es una buena aproximación. Desde luego, cómoda sí que es. ¿Y por qué estoy haciendo esta aproximación? Pues porque tenemos en cuenta lo que llamamos el efecto ión común. Este efecto es muy importante y una de las cosas por las que es importante y has estudiado es porque podríamos decir que reduce la solubilidad de las sales que son poco solubles. Así que, teniendo en cuenta este efecto ión común y por supuesto el principio de Le Chatelier, podemos suponer que S' va a ser menor que la S que nos daba el enunciado. Y a partir de aquí podemos hacer la aproximación que te estoy indicando. Así que me quedaría esto que tengo aquí mucho más simple. No tendría que recurrir a hacer este cálculo. Esto que tengo aquí me va a quedar como que el producto de solubilidad sería, por lo tanto, pues S', que tenía fuera del paréntesis, por 0.1 al cuadrado, que es como me va a quedar lo que había en el paréntesis. Y por supuesto, molaridad al cuadrado. A partir de aquí, bueno, pues lo único que me queda es despejar el valor de S', pasando al primer miembro y dividiendo. Esto que tenemos aquí, en definitiva, lo que me va a quedar es arriba el valor de la K sub S, que S no ha variado, 1.40 por 10 elevado a menos 8 molar al cubo. Recuerda que yo había puesto la unidad. Y abajo tendríamos ahora 0.01, que es el 0.1 al cuadrado, molar al cuadrado. Fíjate que podemos cancelar, me va a quedar solamente molar, que es unidad compatible con la solubilidad que estoy calculando. Y al hacer la operación lo que obtengo es un valor de 1.40 por 10 elevado a 6 molar, perdón, esto sería solo molar, no molar al cubo, esto sería solo molar, aquí hay un pequeño error. Así que sería 1.40 por 10 elevado a 6 molar. Como puedes ver, ha variado mucho, ha descendido mucho la solubilidad por el efecto ión común, que era lo que habíamos predicho. Es del orden de 10 elevado a menos 5 veces, ¿verdad? O del orden de 10 elevado a 5 veces más pequeño que el valor 0.1 de partida. Eso quiere decir, por tanto, que la aproximación que hemos hecho de que 2S', la teníamos aquí, era aproximadamente 0 frente al 0.1, era una muy buena aproximación y, por lo tanto, nuestro cálculo puede ser considerado correcto. Si te ha gustado el vídeo, por favor dale al like. Si te suscribes al canal, me ayudas a poder seguir haciendo vídeos para vosotros. Y nada más que decirte que estaré encantado de leer cualquier comentario que me quieras hacer. Muchas gracias.